¿Cómo están? Qué bueno poder acompañarlos en este espacio. Muchas gracias a INSED por la invitación. Vamos a empezar entonces. Mi nombre es Yeruxa Orjuela Monsalva, yo soy ginecólogo de la Universidad de Antioquia y soy especialista en cirugía mínimamente invasiva. Y trabajo en el grupo de la Clínica del Prado de endometriosis. Entonces hoy vamos a hablar de endometriosis profunda e infertilidad. Vamos a tener dos diapositivas para hacer un contexto pues como de la enfermedad. Es algo ligero. Entonces la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se produce en una de cada 10 mujeres en edad fértil. Esta enfermedad entonces causa dolor y causa infertilidad como sus síntomas básicos. La infertilidad se presenta en un 30 a un 50% de estas mujeres, por eso estamos pues aquí hablando en este simposio. La variante de la endometriosis profunda, que es la variante de la enfermedad más grave, se presenta en un 12% de estas pacientes. Vamos a hacer como un contexto como de cuántas mujeres más o menos en Colombia hay con endometriosis para poder mirar. Entonces, tenemos que estos son datos del DANE del 2020. En Antioquia, alrededor de 51.7 mujeres somos en Antioquia, y para Colombia 51.2%. Entonces en Colombia en total hay 22.6 millones de mujeres. De esas mujeres entonces vamos a sacar entonces las de edad reproductiva, que son entre 15 y 50 años, que son alrededor de 11.910 mujeres, y a esas le vamos a sacar el 10%, que equivale a las pacientes con endometriosis. Entonces nos da que en Colombia tenemos 1.2 millones de mujeres con endometriosis. ¿Por qué es importante esta estadística? Porque es importante saber cuántas mujeres estamos tratando con esta enfermedad. Entonces, para hacer una analogía o para que se dimensione el mejor, les voy a mostrar que ese 1.2 millones de mujeres es como llenar el estadio Atanasio Girardota de Medellín, donde caben 40.000 personas. Entonces es como llenar 30 veces el estadio. Ese es el número que tenemos de mujeres con endometriosis en Colombia. Y si hablamos específicamente de infertilidad por endometriosis, entonces llenar 15 veces el estadio es el número de pacientes en Colombia que tienen endometriosis. ¿Por qué quise hacer esta diapositiva? Pues para que miren que es una enfermedad muy prevalente, afecta a muchas mujeres. Entonces ahora sí entremos en materia, vamos a resolver estas 4 preguntas durante la charla. Entonces vamos a empezar con esta: ¿por qué la endometriosis profunda afecta la fertilidad? La segunda entonces es cuál es el impacto de la cirugía en embarazos espontáneos y cuál es el impacto de la cirugía en terapias de reproducción asistida. ¿Y qué debemos hacer primero, cirugía o reproducción asistida? Eso es lo que vamos a responder, a tratar de responder hoy. Entonces empecemos con la primera pregunta. La primera, vamos a mirar por qué la endometriosis profunda entonces afecta nuestra fertilidad. Entonces aquí quiero mostrarles una pelvis sana. Estamos viendo el útero, estamos viendo las trompas, estamos viendo los ovarios. Lo que es una pelvis sana, todo está libre, entonces el útero está suelto. Voy a volverlo a repetir para que vean: el fondo de saco, que es la parte de aquí afuera, está libre, el intestino está libre. Entonces esto es una pelvis sana. ¿A qué vengo con este video? Que esto es una endometriosis profunda. Entonces la tasa de fecundidad de las mujeres con endometriosis profunda disminuye y cae hasta un 2%, incluso de 2 a 10%. Entonces, ¿por qué razones? Los implantes peritoneales de la endometriosis en general en cualquier estadio pueden producir entonces liberación de mediadores inflamatorios que pueden afectar entonces el ovocito liberado, la captación por la trompa, ¿cierto? Hay un aumento de las citoquinas inflamatorias que también producen una alteración a este nivel. ¿Qué más podemos encontrar? Una alteración en los receptores y en la función de la progesterona y en la función también de la aromatasa, que afecta entonces el endometrio y sus funciones. Entonces, aparte de estas que son específicas de cualquier endometriosis, de cualquier estadio de la endometriosis, entonces encontramos esta que vemos en el video. Esto es una endometriosis profunda. ¿Por qué se afecta la fertilidad? Porque toda la anatomía está distorsionada. Ahí, como estamos viendo, esa es la cavidad, la pelvis,
ese es el lugar que vimos ahorita, donde veíamos bien el útero, donde veíamos bien los ovarios y las trompas y todo libre. ¿Y qué estamos viendo en este momento? Todo está pegado, todo está adherido, hay una distorsión completa de la anatomía. Entonces están buscando aquí el apéndice porque el apéndice también se afecta por la endometriosis, pero les voy a mostrar entonces acá cómo se ve el útero. El útero está totalmente metido, el ovario no se ve, las trompas no se ven, por acá de pronto se ve una fimbria. Entonces toda la anatomía distorsionada hace que la fertilidad también se vea distorsionada, pues que la fertilidad se vea afectada. Adicionalmente, pues estas pacientes presentan dolor con las relaciones, dispareunia severa, que también disminuye en forma pues indirecta las relaciones sexuales y la fertilidad. Entonces, cuando hacemos cirugía de endometriosis profunda, pasamos de esto a esta diapositiva que les voy a mostrar, este video, que es el después de esa paciente. Entonces, el después de esa paciente es un útero que está libre, un fondo de saco que se encuentra libre, que así lo necesitamos, las trompas libres, y vemos este paso de azul de metileno, o sea, las trompas funcionando, que es lo que necesitamos. Entonces, la pelvis no está tan linda como la primera diapositiva que les mostré, pero está un poco más funcional y los órganos están libres. Entonces, se afecta la endometriosis, en la endometriosis profunda la fertilidad por todas esas adherencias y por este cambio anatómico. Y a esto es lo que podemos llegar con una buena cirugía en un centro de referencia de tratamiento de endometriosis. Entonces, la segunda pregunta que tenemos es ¿cuál es el impacto de la cirugía en los embarazos espontáneos? Entonces, para esta pregunta tenemos estos dos estudios. El primer estudio que vamos a hablar es una revisión sistemática que se publicó en el 2017. El segundo del que vamos a hablar es un RCT que se publicó un año después. Y vamos a empezar entonces con esto. Entonces, esta es una revisión sistemática, fue publicada, como les dije, en el 2017. Fueron estudios recogidos entre el 2006 y el 2016. Y la pregunta de ellos era, las pacientes a las que se les hace cirugía de endometriosis con compromiso intestinal, ¿cómo mejoran la tasa de embarazos espontáneos? Fueron en total 7 estudios, ninguno de ellos era un RCT, todos eran estudios observacionales. 4 de ellos, como vemos en la primera, en la tabla 1, fueron retrospectivos y 3 de ellos eran prospectivos. Entonces, las tasas, que es lo que estoy señalando en rojo, variaron, las tasas de embarazo espontáneo variaron de 40 a un 60% en los dos, en todo el estudio. Y otra cosa importante que mencionaron fueron las tasas de complicaciones. Pues para nadie es un secreto que la cirugía de endometriosis profunda tiene unas complicaciones que son difíciles y alrededor del el porcentaje de las complicaciones que normalmente, o lo estándar que debe ser las complicaciones, es menos del 10%, entonces ellos estaban como muy alrededor de esas complicaciones. Las complicaciones mayores entonces son la filtración de la anastomosis y las lesiones ureterales. Entonces, conclusiones que ellos sacaron, los estudios son observacionales, hacen falta RCT, la calidad de la evidencia digamos que es baja en cuanto a eso, pero la conclusión que pudieron sacar era que después de cirugía de endometriosis profunda, incluyendo intestino, que es lo que más miedo tenemos, entonces hay una mejoría de la tasa de embarazos espontáneos en un 40 a un 60%. Este segundo entonces es un RCT, se fue publicado entonces en el 2018, fue realizado entre el 2011 y el 2013, 55 pacientes, 25 en cirugía conservadora del intestino. ¿Qué quiere decir eso? Hacer resección segmentaria, shaving o hacer resección discoide. Y 30 en cirugía radical, que es hacer una resección segmentaria de las lesiones en el intestino de la endometriosis. El seguimiento fue a 79 meses y la tasa de probabilidad de embarazos fue a los 12 meses de 33%, a los 24 meses de 60%, a los 36 de 77%, a los 48 meses de 86%. En total de las 55 pacientes, 36 buscaron embarazo, de ellas 20 pacientes lo buscaron de forma espontánea y de ellas 17 quedaron en embarazo en forma espontánea, o sea, un 59% de las pacientes que estaban buscando. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera pregunta? El impacto de la cirugía sobre el embarazo espontáneo
es positivo, la evidencia, digamos, la calidad de la evidencia es baja, se necesitan estudios fuertes, RCTs que puedan confirmar esto, pero en general la tasa de embarazos en estos estudios observacionales aumentó de un 40 a un 60%. La tercera pregunta, entonces, ¿cuál es el impacto de la cirugía en terapia de reproducción asistida? Entonces, para eso vamos a hablar de este metaanálisis. Este metaanálisis fue publicado en el 2021, fue realizado entonces por dos grandes de endometriosis y de fertilidad en el mundo, que son el doctor Francisco Carmona, el español, y el doctor Abrao. Ellos entonces lo que hicieron fue una recopilación de artículos entre 1980 y el 2019. Entonces, ellos lo primero que dicen es, no hay RCTs, lo único que encontramos fueron revisiones observacionales. Dicen que en la literatura en ese momento no hay ningún consenso que nos diga sobre el tratamiento de la fertilidad de la infertilidad en pacientes con endometriosis profunda, no hay un consenso. Y las guías recomiendan manejo quirúrgico, pues obviamente cuando hay dolor, que ya lo vamos a ver, o cuando se afecta la calidad de vida. Pero ellos hacen esta aclaración pues como al inicio del metaanálisis. Entonces ellos buscaron los artículos, como les dije, hasta el 2019. En total ingresaron 4 estudios, ninguno de ellos fue un RCT, como les dije anteriormente. ¿Qué desenlaces buscaron? El desenlace primario que buscaron eran las tasas de embarazo. El desenlace secundario, tasas de embarazo por ciclo y la tasa de nacidos vivos. Entonces, les voy a compartir acá las tablas de algunos de los desenlaces, el desenlace primario que estaban buscando. Entonces, ellos querían mirar pacientes a las que se les hizo fertilización in vitro, pero que no se les hizo, que tenían endometriosis profunda, que no se les hizo cirugía antes, o pacientes a las que se les hizo fertilización in vitro y les hicieron cirugía antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultado pues se presentó? Fue 1.84 veces a favor de hacer cirugía antes de fertilización in vitro, como vemos pues en la gráfica. Y lo mismo se demostró para los desenlaces secundarios. Entonces, para la tasa de embarazo por ciclo 1.84, para la tasa de nacido vivo 2.22. Incluso hicieron un estudio de subgrupo, un análisis de subgrupos, y ese análisis lo vemos aquí abajo. Entonces, en algún momento se habló en la literatura de hacer cirugía para fertilidad sin tocar la parte intestinal, que es la que más comorbilidad tiene, pero entonces ellos hacen un análisis de subgrupos y ven la tasa de embarazo en esas pacientes, a las que tienen lesiones intestinales con cirugía completa o incompleta, como ya les expliqué ahora, y se les hace fertilización in vitro. Entonces también el resultado fue positivo, 1.63 a favor de cirugía previa a hacer una fertilización in vitro, incluso en las mujeres que tenían compromiso intestinal. Entonces, la conclusión de ellos es que los resultados fueron consistentes para todos los desenlaces estudiados, mostrando un beneficio estadísticamente significativo para realizar cirugía antes de fertilización in vitro, incluso haciendo cirugía a la parte intestinal, que es la que más comorbilidades tiene. Aunque ellos dicen pues que obviamente se necesitan más RCTs o estudios de calidad para poder responder mejor a esta pregunta. Y la cuarta pregunta que teníamos hoy es, ¿qué hacemos primero? ¿Primero operamos a las pacientes o primero les hacemos terapia de reproducción asistida? Entonces, para responder esto, me voy a estos algoritmos. Esto fue un resumen, una comparación de guías de las sociedades pues, ginecológicas de acuerdo a la endometriosis y la fertilidad y el dolor. Entonces, estas guías fueron publicadas en el 2018. En esta parte tenemos el algoritmo de las pacientes con endometriosis profunda. Entonces, ¿qué nos queda claro en la literatura o en las guías? El resumen de las guías dice, una paciente con dolor y con infertilidad, nos queda demasiado claro que lo primero que hay que hacer es cirugía. Entonces, ¿cuál de las dos primeras? Cuando tiene dolor, cirugía. ¿Qué dice el algoritmo? Entonces, una mujer con dolor e infertilidad, hay que mirar si tiene menos de 30 años, si tiene una antimuleriana normal, se le hace cirugía y después se hace una fertilización in vitro. Si la mujer es mayor de 30 años y tiene una baja reserva con una antimuleriana baja, entonces, ¿qué se sugiere? Criopreservación de gametos y cirugía.
Pero la conclusión grande es dolor más infertilidad, cirugía. Para digamos, en este otro escenario, infertilidad sin dolor, entonces, ¿qué dicen este compendio de guías del 2018? Dicen, una paciente con infertilidad que no tenga dolor, lo primero que se debe hacer son técnicas de reproducción asistida. Si fallaron dos fertilizaciones in vitro, entonces así pasamos a cirugía. O una mujer pues con dolor se pasa de una cirugía. Entonces, la conclusión de ellos, una mujer sin dolor, lo que decían el compendio de guías del 2018 es técnicas de reproducción asistida. Tenemos entonces otro artículo que son las guías francesas de endometriosis profunda e infertilidad. Estas guías francesas entonces también son del 2018. ¿Y qué nos dicen entonces estas guías francesas? Dicen, la cirugía tiene la ventaja de que si se hace primero puede mejorar las tasas de embarazo espontáneo, ¿cierto? Ellos dicen, si hacemos fertilización in vitro como primera línea, es una buena opción para las pacientes que no requieran cirugía. O sea, pacientes que no están sintomáticas, es una buena opción hacer fertilización in vitro. ¿Qué más dicen? Las tasas de embarazo, ya sea espontáneo o ya sea por fertilización in vitro, luego de cirugía sin compromiso intestinal, miren que en todas partes lo dividen, sin o con compromiso intestinal, por la connotación que tiene tocar el intestino en la cirugía. Entonces, sin compromiso intestinal es de 40 a 85% y con compromiso intestinal es de 47 a 59%. Entonces, de todas maneras, en cualquiera de los dos escenarios se aumenta. Entonces, la conclusión de ellos es, hasta la fecha no existen argumentos suficientes para orientar pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos hacia un manejo quirúrgico inicial o hacia la reproducción asistida, ¿cierto? Entonces, faltan datos, es la conclusión que ellos sacan. Y por último, entonces, tenemos acá las guías ESRE. Estas guías fueron publicadas este año. Entonces, ¿qué dicen ellos? La decisión de hacer cirugía de endometriosis profunda previo, o sea, primero hacer cirugía que unas técnicas de reproducción asistida, debe ser guiada, uno, por los síntomas. Entonces, los síntomas de las pacientes son los que le dicen, ya sabemos que una mujer sintomática se va para cirugía primero. Y segundo, las preferencias de las pacientes. En cuanto a esta preferencia, yo podría decir también la accesibilidad de las pacientes. Entonces, no todas las pacientes pueden tener acceso a una técnica de reproducción asistida. Y la efectividad de estos desenlaces reproductivos es incierto, porque es que faltan estudios aleatorios. Es la conclusión que, digamos, que hemos sacado a lo largo de la charla. Entonces, la conclusión entre cuál hacer primero, cirugía o técnicas de reproducción asistida, entonces, ¿qué podemos decir? No existen ensayos aleatorios que nos puedan afirmar qué hacer, primero. Segundo, la cirugía siempre se debe hacer en pacientes con dolor e infertilidad, esa siempre es de primera y en eso sí no hay duda. Tener en cuenta las complicaciones de la cirugía a la hora de realizarlos. Entonces, por eso la cirugía debe ser realizada en un centro de referencia en endometriosis, en un lugar donde traten las pacientes más complejas de endometriosis y tengan mejor entrenamiento para hacerlo. Y las técnicas de reproducción asistida, entonces, son costosas y la accesibilidad de todas las pacientes, pues, no es posible. Entonces, digamos que pueden ser las conclusiones que podemos sacar de esta pregunta. Muchas gracias. Eso era como todo lo que tenía para compartirles.